Hola amigos de YouTube, lo que verán a continuación es una plática de exorcismo de dos puntos de vista. Un punto de vista científico que lo va a dar dos doctores. Uno es el doctor Eric Bonja y el doctor René Santizo. Y por lo espiritual está el padre Hugo Estrada. Yo siento que va a ser un poco largo el video, espero les guste y dejen sus comentarios aquí abajo y los voy a estar leyendo. A mí es un gusto y un honor estar coordinando y moderando esta plática con el doctor Eric Bonán y el padre Hugo Estrada, quienes amablemente accedieron a conversar sobre un tema muy polémico, que como han leído en las redes es el exorcista en el siglo XXI. Realmente el padre Hugo Estrada es un escritor licenciado en letras, autor de 54 obras literarias, tanto religiosas como de otra índole, el profesor y coordinador de la maestría de psiquiatría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el doctor Eric Bonán, quien también amablemente accedió, es catedrático universitario, formador de psiquiatras a nivel nacional, un gran docente a nivel internacional y que gracias a ellos dos vamos a hacer la plática. Y yo pues que soy un otorrinolaringólogo, también soy coordinador de la maestría de otorrino, soy profesor de la Universidad de San Carlos, soy investigador general, soy speaker internacional. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un otorrinolaringólogo hablando de exorcismo? Pues bien, déjenme contarles que en el año 94 tuve un accidente de aviación y 10 años después tuve un infarto. En esas dos ocasiones pude ver mi cuerpo desde arriba, sentí la paz inefable, un agape indescriptible y una unión con el todo, con Dios, con la verdad absoluta o como le quieran llamar. A partir de eso, a los 6 meses tuve una hierofanía, que es una manifestación de lo que está más allá de la razón. Entonces decidí investigar qué era el alma, para poder platicar hoy con ustedes aquí sentaditos en el Fondo de Cultura Económica, que es lo que investigué. Entonces la revisión que hice fue básicamente de lo que es la historia de la humanidad, desde Gilgamesh y los libros de la Torá, el Corán, Rig Veda, Tipitaka y todos los libros de las religiones principales de la humanidad, los leí para tratar de investigar qué era el eje común. Y luego de leer sobre literatura religiosa, procedí a leer lo que es la literatura filosófica, desde los presocráticos hasta los biopolíticos de este siglo. Y después también me metí en medicina, porque ni modo soy médico, quería investigar qué era la neurobiología y la conciencia, la astrofísica y la física, para tratar de entender qué era el alma. Entonces el resumen de ese libro, que lo pueden leer también aquí en el Fondo de Cultura Económica, básicamente son estos. Encontré que había una trilogía teologal, las 3 virtudes son comunes tanto en la ciencia como en la religión. Entonces la religión la mira como una fe en Dios, en el ser de la filosofía y en la verdad absoluta de la ciencia. La esperanza lo mira como el alma, como el yo de la filosofía, como la conciencia o la mente de la neurociencia. Y los códigos de conducta moral, el amar al prójimo, los 10 mandamientos, las Milvot, el sendero recto y todos los libros de Buda hablan también sobre el código de conducta de ética. Y es lo que investiga la filosofía, la ética de la moral. Y en ciencia se llama actualmente lo que es la biopolítica y la bioética. No voy a entrar en detalles porque si no, no terminamos hoy. Pero este tipo de investigación también me dio la curiosidad de saber qué es la verdad. Entonces, para encontrar qué es la verdad también hay que leer la filosofía y la religión y la ciencia. En resumen, estamos en una época que se llama época del posmodernismo. Se llama una época de la posverdad y de la deconstrucción, donde la verdad es modificable, es ampliable y relativa. Nadie tiene la verdad absoluta y todos pueden tener la verdad relativa. Entonces, ¿qué es el libre pensador del siglo XIX y del siglo XX? El libre pensador del siglo XX debe ser un libre pensador deconstruido. Es un libre pensador que no se delimita por los paradigmas de la ciencia, o de la religión, o de la filosofía. Los investiga a fondo, no los discrimina porque en un libro dice que es el opio del pueblo. Hay que investigar y leer para poder encontrar la verdad. Y esta verdad es relativa hasta cierto punto. Por eso es que la verdad absoluta para lo que creemos en Dios es lo único que existe como absoluto. Y las demás verdades son relativas, son paradigmas o epistemes que pueden ser modificables. Y por eso hoy vamos a ver la verdad desde 2 puntos de vista, tanto religioso como científico. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. No voy a hacer una conferencia, sino recordar algo de lo que me ha sucedido a mí como exorcista desde hace muchos años. En primer lugar, tendría la pregunta de usted, ¿por qué cree en el diablo?
Mire, yo nunca lo he visto y espero nunca verlo, ¿verdad? Pero yo creo, basado únicamente en lo que nos enseñó Jesús. Para mí Jesús, con su muerte y resurrección, me probó que era Dios, con su ascensión, los testigos que lo vieron, que escribieron, pues para mí es la base fundamental. Jesús habla muchas veces del diablo. Y no solo, Él hace muchos exorcismos. Y luego les enseña a los apóstoles y a los discípulos a hacer exorcismos y nos manda cumplir con esa misión. Es parte de todo cristiano maduro, esa parte de ayudar al que ha sido invadido por malos espíritus. Entonces, creo en el demonio porque Jesús me habla de él y me enseña cómo liberar a las personas cuando han sido poseídas por el espíritu del mal. Hay varios nombres que se le dan al diablo. Diabolos en griego quiere decir el mentiroso. La especialidad de él es mentirnos, pero lo hace también que logra engañarnos. Satanás quiere decir adversario, adversario de Dios y de todos los que queremos estar con Dios. Esos son los nombres principales. Como es espíritu, es decir, no tiene cuerpo, entonces la Biblia usa figuras literarias para presentar al diablo. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, se presenta al diablo bajo la imagen de una serpiente, algo horrible, algo que nadie quiere ver ni experimentar. San Pedro en su carta nos presenta al diablo como un león rugiente. Él fue derrotado por el diablo, Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces. Y también la Biblia, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, presenta al diablo como un dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas indican que el diablo es muy inteligente, más inteligente que nosotros. Por eso con él nunca nos podemos poner a pelear solo con nuestras fuerzas, nos vence de entrada. Con él nos enfrentamos con el poder que Jesús nos ha dado. Entonces, él tiene 7 cabezas y mucho poder. Los cuernos, 10 cuernos, quiere decir mucho poder. Y eso es la base para nosotros. Ahora, ¿por qué me he metido yo a hacer exorcismos? Primero, porque lo pide tantísima gente. Muchos padres no lo quieren hacer, es un oficio muy feo, muy feo. Usted no sabe ni qué va a pasar. Y lo sorprenden a uno con cosas muy raras y misteriosas. Entonces muchos se hacen a un lado, pero yo veo que es una orden de Jesús. En el capítulo 9 de San Lucas, el Señor prepara a sus apóstoles y los manda 3 cosas. Vayan a predicar el Evangelio, vayan a sanar a los enfermos y vayan a expulsar espíritus malos. Y alguno dirá, bueno, eso era para los apóstoles. Si usted pasa la página, capítulo 10 de San Lucas, se encuentra con que el Señor llama a otros 72. Podríamos hablar de los laicos en la iglesia. Y los manda, vayan a llevar el Evangelio, a sanar a los enfermos y expulsar espíritus malos. Y aquí, capítulo 10 de San Lucas presenta cuando los laicos regresan contentos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor les dice, les extraña, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones. Figura literaria, es decir, sobre el mal. Entonces, Jesús hace exorcismos y entrega ese ministerio a la iglesia, ya sea a los apóstoles, ya sea a los laicos. Y esa es la iglesia. Ahora, quisiera presentarles 3 exorcismos que hace Jesús. Uno muy fácil, capítulo 5 de San Marcos. San Marcos es el evangelio más pequeñito que hay, el primero que se escribió. En la Biblia aparece primero el evangelio de San Mateo, porque un tiempo se creyó que el primer evangelio que se había escrito era el de San Mateo, pero la investigación llegó a darnos el dato que fue Marcos. Marcos es muy simple, pues él en su capítulo primero ya nos presenta un exorcismo muy sencillo. Jesús llega a la sinagoga era como la iglesia de los judíos y sigue siendo así la iglesia para ellos. Y cuando predica Jesús, un hombre comienza a gritar, a retorcerse,
Y entonces Jesús con una orden lo calla y lo libera. Pero el espíritu del mal todavía lo lanza al suelo, se retuerce, pero quedó ya liberado, sanado. Yo les diría, este es un exorcismo sencillo, que no necesitaba, no era una posesión diabólica, sino una infiltración, una obsesión. El Señor con facilidad lo logra sacar. Esto en el capítulo 1 de San Marcos. En el capítulo 5 de San Marcos se encuentra el exorcismo más tremendo que hay en la Biblia. Un hombre que vive en Gerasa, la ciudad de Gerasa. Por eso le decimos el geraseno. Este hombre es descrito aquí de la manera siguiente. Se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y noche por los cerros, las tumbas, gritando, golpeándose con piedras, pero cuando vio a Jesús se echó a correr. Y es aquí donde nosotros vamos a ver, se enfrenta a Jesús y le dice: has venido a perdernos a nosotros. Yo sé quién eres tú, el Hijo de Dios. El Señor le va a hacer una pregunta: ¿tú quién eres? Y el otro responde: somos legión. El ejército romano tenía una división que se llamaba legiones, centenares de soldados. Y entonces el Señor lo va a expulsar a un montón de cerdos que había ahí. Los cerdos se enloquecen y se precipitan en el mar. Este exorcismo es el más grave que nosotros encontramos. Primero, un hombre que vive aislado en el cementerio. Un hombre que busca la autodestrucción, se golpea con piedras, grita, aúlla. Un hombre que ha sido amarrado por varios con cadenas y las rompe. Y Jesús, que no va a usar medicinas ni técnicas psicológicas o psiquiátricas, sino una orden de poder. Y queda liberado. Ahora, los malos espíritus se van a los cerdos y estos se precipitan en el mar. Ahora, cuando todos le tenían miedo, lo ven sentadito junto a Jesús, ya calmado, en su sano juicio. Y no solo, ahora quiere ir con el grupo de evangelizadores de Jesús. Y el Señor le dice: no, todavía no. Ahora vete tú a dar tu testimonio en la Decápolis. Eran 10 ciudades que habían ahí cerca. Vete a dar tu testimonio. Pero aquel hombre quedó liberado instantáneamente, sin inyecciones, sin pastillas, sin tratamiento, con el poder de Jesús. Aquí hay una posesión, porque la Biblia habla que es una posesión diabólica. Un poseso es el que ha sido invadido por algún espíritu malo o varios espíritus malos. Y entonces dominan su cuerpo, no su alma, su cuerpo. Llega el poseso y él no quisiera, pero comienza a gritar. Si tiene voz de hombre, habla como mujer. Si es mujer, como hombre. Se arrastra como que fuera una serpiente. Grita, blasfema. La blasfemia es una ofensa contra Dios. Maltrata, quiere atacar a las personas. Casi siempre se queda en un intento, ¿no? La experiencia dice que es difícil que lo vaya a atacar a uno como exorcista. Intenta, porque intenta atemorizarlo a uno. Pero uno tiene la defensa de la oración. El diablo le tiene miedo al crucifijo, la cruz, porque ahí fue vencido. Cuando se le pone enfrente, tiene miedo. Le tiene miedo al agua bendita. El agua bendita es un agua normal, corriente, pero que la Iglesia la bendice de manera especial. Es decir, le infunde un poder espiritual. Algunos han hecho esta experiencia. Le echan agua cualquiera y no pasa nada, pero le echan agua bendita y es como que le hubieran echado fuego. Grita, se revuelca y todo lo demás. Ahora, la pregunta de ustedes sería: ¿y por qué cree usted que es el diablo y no algo psicológico o psiquiátrico?
que está ahí en esas tumbas. ¿Por qué? Pues aquí lo que creo es porque él no necesitó medicina ni tratamiento, sino simplemente una orden de Jesús. Y después de ser tan agresivo, manso, tranquilo, y hasta quería ser apóstol, también se quería meter en el grupo de los apóstoles. O sea, aquí sí se ve claro que eran los espíritus malos. Esto sí es una posesión. Según los grandes exorcistas de la Iglesia Católica, el más famoso, el padre Gabriele Amor, italiano, después el actual José Luis Fortea, todos ellos dicen que las posesiones totales son raras. Lo que abunda más son la infestación. Creo que el doctor Eric Ronan nos dará perspectiva científica de este tipo de, no sé cómo llamarlo, si es una entidad, realmente la entidad asociativa es igual que una posesión o un trance o es diferente. Gracias. Bien, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Primero que todo, agradecer la invitación, ¿verdad? Y agradecer al Fondo de Cultura Económica también que nos ha acogido esta tarde, ¿verdad? Es para mí también un gusto estar de nuevo, que no es la primera vez que estamos compartiendo la mesa con el padre Hugo Estrada, a quien respetamos mucho y hemos dialogado antes con él, incluso lo menciono porque creo que de mención él muy modestamente seguramente no lo diría, pero la primera vez que él habló frente a un público no religioso de estos temas fue en una actividad de la Asociación Psiquiátrica en julio del 2012, que por iniciativa mía la hicimos como actividad científica dentro de la asociación. Entonces invité al padre Estrada, a quien ya tenía el gusto de conocerlo antes también, y él muy gustosamente aceptó. Yo diría que muy valientemente también, porque fue primera vez que en nuestro país se tuvo un diálogo de este tema con la Asociación Psiquiátrica en pleno, ¿verdad? Nunca habíamos tenido a un sacerdote en una actividad científica nuestra, también muchas gracias. Después de 6 años de nuevo gracias, y fue un coloquio de más de 2 horas también muy interesante, muy bueno, creo yo, productivo, y que nos dejó, a nosotros pues nos dejó bastante. Yo creo que también al padre Estrada alguna reflexión le ha de haber dejado esa actividad con los psiquiatras, pero yo creo que fue una actitud que me llamó la atención de él, ¿no? Muy íntegra, muy honesta, muy auténtica, muy valiente, y todo estuvo muy bien, como puede ser. Así es que espero que eso en cierto modo sea una continuación de ese diálogo anterior, que fue un diálogo cerrado solo para profesionales. Ahora esto se está abriendo más y qué bueno, a mí me alegra esto, por eso acepté con mucho gusto esta invitación que se me hizo, y que el padre Estrada le sugirió también mi nombre para que yo participara con ellos. Es que muchas gracias, colega, y muchas gracias, padre. Bien, vamos a comenzar entonces con algunas consideraciones para ir, digamos, centrando el tema, ¿verdad? Se planteó la pregunta de que, digamos, en psiquiatría, ¿cómo miramos esto? Que, bueno, sí, hay que ir definiendo algunas cosas para la comprensión y que se saque provecho de esto, ¿verdad? Sí, el trastorno, sí voy a hablar de trastornos ya cuando hay algún trastorno, cuando está la base en psicopatología y está un diagnóstico congruente de parte del profesional, por supuesto, ¿verdad? Tienen que conocer esas cosas, porque nosotros estamos actuando desde un marco científico, porque somos médicos, somos una especialidad de la medicina, aunque tenemos mucho en común con los psicólogos, sobre todo con los psicólogos clínicos en nuestro trabajo, pero tenemos que tener base para poder pensar por qué es que nosotros vamos a catalogar a alguien de un determinado problema y por qué vamos a dar determinado tratamiento, ¿no? Tenemos que tener base para esto, ¿no? Si no, pues no se está actuando bien desde el punto de vista científico, e incluso pudiera haber algún
problema desde el punto de vista ético, con lo cual es bastante serio, ¿eh? Alguna mala práctica o alguna conducta no ética también del profesional. Por supuesto, ustedes saben que los profesionales estamos también regidos por códigos deontológicos y por ética, ¿verdad? Los médicos ya tenemos una serie de principios que tenemos que respetar siempre que estamos ejerciendo la medicina en general, ¿no? Y eso no importa la especialidad, ¿no? Se resalta más en algunas que otras, pero por supuesto en lo que es psiquiatría, pues tenemos que tener siempre presentes un respeto muy grande por la persona, la confidencialidad absoluta, el secreto profesional también muy celosamente guardado, manejar con muchísimo cuidado la información que confidencialmente se le está dando al terapeuta, incluso también los terapeutas de base psicológica tienen que hacer uso de estos principios éticos, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de esta índole que presentan situaciones como las que ya se han referido antes, pero tenemos la impresión que sí corresponde a un trastorno con base psicopatológica, lo más frecuente, yo diría que un 90% o más probablemente, esto se puede encuadrar dentro del capítulo de los trastornos disociativos, que está vigente todavía, incluso en los últimos manuales, tanto en la clasificación internacional de enfermedades, la CI-10 como el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Trastornos Conductuales, Mentales y Psíquicos de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que tiene mucha influencia a nivel internacional. La CIE-10 se maneja en todo el mundo y está auspiciada, sustentada y autorizada por la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en medicina es una base bastante buena que todos los médicos del mundo pueden seguir para sustentar científicamente su trabajo. No importa en qué parte del mundo se está ejerciendo. Esos son criterios objetivos y discutidos por grupos de expertos, por supuesto de muchos países, para no entrar en conflicto con asuntos de tipo cultural, porque estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Se respetan las culturas, pero tiene que haber cierta objetividad, porque si no, no nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Como dialogo yo con un colega de la India, si no tenemos un lenguaje común científico, pues sería difícil, ¿no? O cómo vamos a dialogar con un colega que ejerce en un área de África, donde él, por propia cultura, tiene una influencia muy distinta a la mía, como guatemalteco, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener esas cuestiones comunes. Bueno, cuando se ha hecho diagnóstico de trastornos disociativos, hay tres tipos de trastornos que nos hacen pensar en estas situaciones. Uno, el más sencillo, es cuando hay un estado disociativo muy transitorio. ¿Por qué le decimos disociativo? Pues porque la persona aísla en un momento dado sus vivencias de lo que es la realidad, ¿sí? ¿Por qué la mente recurre a ese fenómeno un tanto extremo? Por supuesto, estamos hablando de trastornos. Esto no es normal ni es sano. Eso es una defensa extrema que la mente está usando frente a un trauma muy duro. Entonces, si la mente, como ya se mencionó antes, que está sustentada sobre el funcionamiento cerebral, ¿sí? Desde el punto de vista médico estoy hablando, porque hay otro concepto de mente que nos podemos ampliar mucho más, pero me salgo del tema, no es tan sencillo tampoco, pero en el contexto en el que estamos de acuerdo, ¿okay? Digamos, este fenómeno mental es producto de la actividad cerebral neuronal, ¿okay? Hasta ahí me quedo, tampoco me voy a meter ahorita a hablar de los neurotransmisores, todo eso, porque nos salimos del tema, ¿no? Entonces, la mente se defiende de una manera extrema y entonces hace que la persona se pierda totalmente de su contexto. Algo muy importante es que cuando
no ver esto como antitético, por favor, ¿verdad? Porque eso creo que ya está superado, como lo están viendo aquí, ¿verdad? O religión o psiquiatría, ¿verdad? O blanco-negro, o va con la ayuda religiosa y nunca busque la ayuda profesional psicológica, psiquiátrica, o va con el psicólogo psiquiatra, entonces jamás tiene por qué ir a hablar con el sacerdote, digamos. Eso para nada, por hoy ya está totalmente superado, afortunadamente. Y a mí me alegra mucho que estemos en este plan ya de comprensión, de respeto y de diálogo, porque lo que interesa es el bienestar y el poder ayudar a una persona que está sufriendo muchísimo. El padre Estrada lo sabe perfectamente y muy bien, por la experiencia muy grande que él tiene en ese campo. Entonces sería muy desafortunado ponerse como quien dice, las profesiones, esto es de mi campo, no, esto es del mío, no es del suyo. Lo que interesa es ayudar a una persona que está sufriendo mucho. Y si la ayuda va a ser por las dos vías, como él lo mencionó también muy acertadamente, magnífico, si es que lo necesita. O si necesita solo una de las dos cosas, pues que las tenga, pero como él también lo dijo ya, eso haríamos también nosotros. Mire, esto no es de mi campo, vaya con el ministro religioso, pues con el sacerdote, o con el ministro, si es que no es católico, digamos, ¿no? Y el ministro o el sacerdote dice, mire, esto no es espiritual, busque la ayuda psicológica y o psiquiátrica, ¿verdad? O ambas cosas, no, por supuesto, uno de psiquiatra tampoco le va a decir, mire, usted ya no vaya a misa, o mire, usted ya no se confiese, o mire, usted cámbiese de religión, o mire, usted qué bueno que sigue siendo ateo, o mire, usted qué bárbaro. No, uno no puede inmiscuirse en esa, sino porque no es el campo de uno. Uno, si le preguntan a uno puede hacer comentarios, ¿no? Pero esa es decisión de la persona, ¿verdad? Uno respeta eso mucho. Lo que sí creo que es muy bueno que el profesional haga es hacer ver la importancia de que la persona no descuide su vida espiritual. Eso trasciende considero yo, pues, trasciende que si el profesional es creyente o no, aunque hay algo complicado, eso trasciende si el profesional es creyente o no, y si es creyente, qué religión practica y cómo la practica. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo. ¿Hay una vida espiritual, sí o no? Entonces, sí, bueno, yo en mi caso, por supuesto, creo que sí. Y entonces creo que es importante a veces que la persona recapacite y le dé importancia a su vida espiritual.